Hola a todos, bienvenidos a este video donde hablaré sobre algunas diferencias que el manga de Lady Oscar tiene con el anime. Pero antes, déjenme comentarles un poco. El anime abarca todo lo que se cuenta en el manga, pero debido a que la historia es vasta y colocaron relleno, no pudieron ir al ritmo de con los 40 capítulos de la serie. En el manga, los sucesos pasan de una manera más pausada, explicada, profunda y por supuesto no tiene relleno. Además, nos muestra con mayor detalle los sentimientos y pensamientos de los personajes, lo cual nos permite entender con más claridad sus decisiones y forma de actuar. También en ambos se pueden encontrar diferencias no tan relevantes, como por ejemplo que algunos eventos suceden antes en el manga que en la animación y viceversa, o que un personaje del anime cumplió un rol mientras en el manga fue otro. Sin embargo, a pesar de ello, la historia no cambia. No obstante, hay momentos que el anime no le hace justicia al manga, muy aparte de las reflexiones y el sentir de los individuos. Es por ello que he realizado este video. Entonces, con lo mencionado, sin más preámbulos, comencemos. Madame du Barry. Después de que Antonieta le hablara por presión y haber jurado vengarse de Oscar por tomar partido junto a su madre por la futura monarca, la condesa empieza su venganza contra la comandante, usando a su madre en la trampa del vino envenenado, que vimos en el anime. Al haber sido su plan descubierto por Oscar, esta última es la que le dice que tenga en cuenta que el rey ya no es ningún jovencito, dándole a entender que más pronto que tarde, este se irá lejos del mundo terrenal, haciendo que la madame cambie de actitud tras haberse dado cuenta de su situación. Es por ello que, temiendo el perderlo todo, intenta sobornar a María Antonieta mediante el envío de un perfume especial o a través de su dama decirle que será la intermediaria para que el rey acepte la compra de unos aretes de diamante que ella tanto quería. Sin embargo, sus esfuerzos por entablar una buena relación con la futura reina no dieron frutos. En el anime, es el conde de Orleans quien estuvo detrás de la idea del vino y de otras conspiraciones, aliándose en algunas ocasiones con du Barry para destruir a los príncipes y llegar al trono. Pero en el manga, el conde de Orleans no aparece frecuentemente, por lo que no hubo ningún atentado contra el heredero al trono y su esposa. Du Barry solo se dedicó a persuadir al rey a fin de que María Antonieta fuera obligada a dirigirle la palabra, para así hacer saber a todos que su poder e influencia era mayor al de la joven. El duque de Guémené. Oscar, tras dar su opinión sobre la importancia de las audiencias a María Antonieta, quien acababa de mencionar que pensaba cancelarlas durante una reunión en la cual se estaba compartiendo una majestuosa comida con distinguidos invitados, el duque de Guémené, a quien no le gustó que la comandante se entrometiera en la conversación y haya hecho cambiar de opinión a Antonieta, empezó a burlarse de su género, haciendo que ésta le diga delante de todos que es un ridículo por haber atacado por la espalda a un inocente niño, provocando que los asistentes queden absortos. Al entrar en cólera, el hombre la reta a un duelo, en donde Oscar acepta, pero María Antonieta interfiere en la acalorada conversación,
castigando a Oscar con la orden de su confinamiento por un mes para protegerla. Estando ahí presente el general Yarges, quien en ningún momento se opuso a la pelea que iba a tener su hija, estando convencido de que ella ganaría gracias al duro entrenamiento que le había dado. Por lo tanto, no hubo ningún enfrentamiento. Charlotte de Polignac. Después de saber que Polignac era su madre, Rosalie empieza a acercarse más a Charlotte. Al verla llorar a escondidas por todos lados debido a su compromiso forzado con el conde de Guiche, esta le pregunta a su hermana menor si ama a Oscar, añadiendo que ella también la ama, pudiendo empatizar con el dolor que siente. Ambas se abrazan y Charlotte le pide disculpas por su comportamiento pasado, diciéndole que es una buena persona. Desde ese momento hasta el día del trágico final, Charlotte buscó a Rosalie en sus pensamientos por tratarse de su única aliada, debido a que nadie se le acercaba por el poder que tenía su madre, gritando por dentro el no querer casarse, siendo sus últimas palabras el desear renacer en una familia no noble. Jane de Valois. Al principio, ella no se comportaba mal con su familia, soliendo hacerle bromas a su madre, así como haciéndola renegar, teniendo una relación normal que se da entre madre e hijo. Sin embargo, cuando un día robó papas para que coma la familia, indicando haber cometido tal acto debido a que estaba cansada de la misma comida, su madre la abofeteó, procediendo a irse a la calle a intentar cambiar su futuro, ya que para ella su progenitora solo pensaba en la dignidad, como si eso le fuera a dar de comer. Ella se lanzó al primer carruaje que vio con la expectativa de conseguir dinero, pero como sabemos, tuvo suerte en encontrarse con la marquesa, que inmediatamente le dio la mano. Pero antes de irse con ella, le dice que va a ir a despedirse de sus amigos, yendo a ver por última vez a su madre y hermana, con la finalidad de informarles que se marchará con la marquesa, porque la oportunidad que acaba de recibir del cielo no se repetirá, llevándose algo de ropa y dejando a las dos en llanto. Luego, la animación relata casi lo mismo respecto a su papel como la astuta antagonista que es hasta el día de su final, en donde al Oscar ingresar al monasterio, esta piensa que Rosalie la traicionó, pero la comandante no le dio una respuesta directa, más solo le mencionó que no imagina el dolor por el que ha hecho pasar a su hermana menor, haciendo que la malvada piense en la alegría y felicidad que vivió al lado de su hermana y su madre a pesar de las carencias. Al entrometerse Nicolás atacando a Oscar, Jane planea conscientemente apuñalar a la comandante para seguir huyendo con su esposo. No obstante, al llegar a André y empujarla, esta pierde el objetivo, direccionando el arma punzocortante casualmente a Nicolás. En ese momento, Jane pierde la cordura creyendo que Oscar y André querían robarle su fortuna, acercándose al balcón del lugar, en donde sin darse cuenta tropieza, cayendo de espalda desde lo alto de la infraestructura. Acto seguido, el lugar explota, ya que desde el principio ellos pensaban alejar
a la guardia con esas artimañas. Madame de Polignac. La aparición de la señora es igual que en el anime. Sin embargo, luego podemos encontrar una diferencia, y es que en el manga, Polignac se entera primero que Rosalie es su hija, por medio de Charlotte. Los nobles de la corte murmuraban sobre el obligado matrimonio de la hija de la condesa, incluyendo a Rosalie, quien empezó a sentir pena por la niña. Entonces, cuando Rosalie se acerca a Charlotte tras verla triste, Polignac llama a su hija a fin de separarlas, siendo recriminada por Charlotte, quien nombró el apellido de Rosalie para defenderla, provocando que a Polignac le dé casi un infarto. La madame se mantuvo en silencio hasta que un día, después del fallecimiento de Charlotte, mandó a uno de sus servidores a la residencia de los Jarges para pedir a Rosalie que se uniera a su verdadera familia, haciendo que la muchacha se opusiera con ira. Desde entonces, Polignac, cada vez que veía a Rosalie, intentaba acercarse a ella, diciéndole que es su madre, pidiéndole que se vaya a vivir a su lado. Pero la joven la odiaba con toda su alma, contestándole que eso solo pasará si ella le devuelve a Charlotte, haciendo llorar a la condesa, quien contó con más detalle acerca de su pasado. Ella, a sus 15 años, se enamoró perdidamente del último descendiente de los Valois, en quien confiaba, pero al saber que su sirvienta dio a luz a una hija de él, entró en pánico, porque ella estaba embarazada, quedando preocupada por su futuro, ya que no estaba casada, y sus padres desconocían de la relación. Por ello, aceptó la amabilidad de la señora Lamolière en criar secretamente a su hija como si fuera suya. A pesar de todo lo sucedido con sus hijas, la señora siguió enfocada en seguir acaparando poder, intentando alejar a la reina de Oscar y Fersen. Pero al perder la confianza de María Antonieta, tras ser consciente de su posición, se mantuvo como pudo a su lado, cuidando a los herederos. A poco tiempo de que la revolución estalle, los reyes y nobles sentían la amenaza cerca, por lo que varios señores que solían estar al lado de los monarcas comenzaron a escapar, estando a la cabeza de todo la madame, logrando salir del país, sabiendo que la situación se pondría bastante grave. Rosalie Lamolière. En el anime, Polignac es la que busca a Rosalie con la intención de chantajearla para que se vaya a vivir con ella si no desea que empiece a propagar noticias de que Oscar estuvo involucrada en el asunto del collar, al haber sido superiora de Nicolas de la Motte. No obstante, en el manga, la joven es la que se acerca a Polignac a suplicarle que no esté hablando mentiras de Oscar, quien no tiene nada que ver con ese gran problema, causando que la madame le proponga irse con ella a fin de dejar de esparcir mentiras. Respecto al enamoramiento de Rosalie hacia Oscar, el manga nos otorga mucho detalle, dejándonos ver más su sufrimiento por saber que nunca podrá lograr algo con ella de manera romántica. La joven todo el tiempo lloraba por su amor que nunca será correspondido y por no poder estar todo el día con ella.
debido a que Oscar tenía que resguardar a la reina todo el tiempo, poniéndose hasta a veces un poco engreída al tratar de llamar su atención. Oscar había notado que ésta sentía algo más por ella, comunicándole de frente que es una mujer para hacerla aterrizar, haciendo sentir peor a la muchacha. Pero a veces sus palabras o trato no ayudaban en hacer que Rosalie se mantenga al margen, ya que cuando Oscar y André se vieron involucrados en la pelea de la taberna, quedando golpeados, Rosalie la esperó en vela hasta que llegara, provocando que Oscar se conmueva y le diga que si ella hubiera sido un hombre, sin dudar, la habría tomado como esposa. Al momento de marcharse de la casa de los Jarges para ir junto a su verdadera madre, Rosalie recibe como regalo de despedida de Oscar un cuadro con su retrato, junto a un beso en la mejilla, conllevando a que ésta estalle en lágrimas al dejar atrás sus momentos de felicidad y sobre todo a su primer amor. Después de que Rosalie escapara de la mansión de Polignac, tras ser obligada a casarse con el duque horripilante, ella y Oscar se vuelven a reencontrar al esta última haber perdido la conciencia tras haber sido golpeada con la cacha del arma de uno de los hombres que trabajaba con el enmascarado. En este reencuentro y al ver que la joven había vuelto a tener una vida de carencias, Oscar le pide regresar, haciendo la joven caso. Por ende, Rosalie vuelve con los Jarges, en donde el caballero negro la toma como rehén, a fin de que la brigadier vaya a buscarla al Palacio Real, donde vive el duque de Orleans. En la etapa de la revolución, la partida de Oscar le deja un gran vacío en su ser y, al María Antonieta ser llevada a la prisión conserje días antes de su ejecución, ella la cuida con mucho cariño, tratando de darle lo que esté a su alcance con el objetivo de que ésta pase sus últimos días en las mejores condiciones. Para el día final de la ex reina, ésta le pide a Rosalie conservar su cinta de cabello para que la recuerde siempre. La historia de amor de Rosalie y Bernard. Rosalie es un personaje importante y el anime no pudo llegar a contar más sobre cómo ella y Bernard llegaron a ser pareja. Desde que ambos se conocieron en París, él le otorgó bastante empatía y comprensión en el peor momento de su vida, que fue el de perder a su madre, incluso abrazándola en el cementerio para calmar su dolor. Pero esta historia se desarrollaría más al Oscar tener a Bernard aprisionado en su residencia, mientras se curaba de su herida de bala, que por cierto había sido ocasionada por Rosalie al querer defender a su amada. Al estar viviendo en la mansión de los Jarges, se ocupó de atenderlo, en donde verse todos los días hizo que comenzaran a conocerse, ya sea discutiendo o dialogando. Transcurriendo los días, él le confiesa que ella se parece a su madre, contando que es mitad noble por parte de su padre, quien llevó a su madre a vivir a una mansión. Pero al conseguirse otra mujer, ambos fueron echados, haciendo que su madre colapse,
decidiendo lanzarse al río Sena con él, teniendo en ese entonces solo 5 años. Rosalie se conmueve y él le pide permiso para enamorarse de ella, en donde al aceptar se besan, siendo vistos a escondidas por Oscar. Al ser liberado por la brigadier, ésta le pide dejar de robar, chantajeándolo de que si no lo hace, no le permitirá casarse con su amada Rosalie, quien es su hermana. Siendo así que el reportero le pide a la joven irse con él como su esposa, y ella, muy contenta, le responde afirmativamente, por lo que ambos se van juntos, siendo despedidos por Oscar y André. Jacques Necker. Aunque en el anime no se cuenta mucho de él, este hombre, quien fue ministro de Finanzas, al saber de los gastos extravagantes y de la gran deuda que tenía el palacio, quiso mitigar el daño haciendo que los nobles y el clero comiencen a pagar impuestos. Pero como los señores se sintieron afectados por tales pensamientos, pidieron su cabeza. Sin embargo, el hombre expuso ante la población los gastos, provocando que los nobles, junto a la reina, lo odien. Él fue un plebeyo suizo que, debido a sus habilidades, llegó a ocupar un gran puesto, siendo su hija una de las candidatas a casarse con Fersen. Su manera de trabajar era apreciada por el pueblo, quien pidió su regreso al tener conocimiento que los representantes del parlamento fueron exiliados a Troyes, porque la realeza sabía que estos se opondrían a sus nuevas reglas, que era subir más los impuestos y pedir un préstamo de millones de libras para poder seguir manteniendo al país junto con ellos dentro, ya que Francia se encontraba en la bancarrota. María Antonieta estuvo de acuerdo con tales medidas, mencionando que los ciudadanos están sujetos a mantenerlos. Sin embargo, luego obligadamente cedió a las solicitudes del pueblo, trayendo a sus puestos a los parlamentarios junto a Necker. Al ponerse cada vez peor la situación, el ministro pide encarecidamente al rey retirar las tropas que se habían traído por todas partes para atacar a los ciudadanos, quienes cada vez sus ideologías por la libertad e igualdad los hacían más fuertes, ya que solo está consiguiendo que el odio crezca, además de que los cultivos son más pobres, habiendo vagabundos y mendigos, con lo cual en poco tiempo no habrá comida en París. Lastimosamente, sus advertencias no fueron tomadas en serio, siendo despedido por el rey, quien, tras no tener la suficiente autoestima para dar a conocer sus decisiones, decidió hacer caso a los nobles que estaban cegados por el odio a los pobres. El duque de Orleans es diferente, y me refiero a su físico, pues es bastante similar al rey, lo cual se puede confirmar que es su primo. Y por cierto, él no aparece desde el principio de la historia porque simplemente nunca realizó conspiraciones, hasta cuando se llegó al tema del enmascarado, en donde su único objetivo era heredar el trono, siendo parte del partido antimonarca. Alan de Soissons. En el anime
Conocemos a Alan como un integrante de aspecto maduro y corpulento, que, al igual que los demás, pertenece al tercer estado. Pero en el manga, él es un joven noble, que a veces hace pataletas, el cual antes trabajaba como alférez, siendo luego derivado a la Guardia Francesa por haber roto la mandíbula a su superior, al querer aprovecharse de su querida hermana. Después de pelear con Oscar en un duelo, ella se da cuenta de que él es muy experto en la espada, siendo su mejor adversario, por lo que le dice que con su habilidad puede volver a su antiguo puesto. Pero él le recalca sobre la regla de 1781, que indica que los nobles que no provengan de al menos 4 generaciones están prohibidos de avanzar de rango. Por lo tanto, le hace énfasis en que incluso entre los nobles había diferencias. Él intenta de todas formas, con sus rebeldías que los demás seguían, hacer que Oscar dimita. Sin embargo, André le dice que en realidad parece que le gusta Oscar y debido a su juventud se comporta de esa forma con ella, haciéndolo renegar. En capítulos más adelante, cuando ya hay una asamblea nacional y la tropa de Oscar es obligada a no dejar ingresar a los representantes del tercer estado a la corte, Alan no aguanta más su ira, procediendo a dirigirse hacia la puerta principal para abrir pase, yendo Oscar detrás de él para calmarlo. Pero en ese momento, la toma de la muñeca para proceder a besarla, siendo de inmediato detenido por André, quien estaba a punto de darle un buen golpe. Cuando su capitana es herida de gravedad, intenta junto a Rosalie llevarla a un lugar seguro para tratarla, pero al Oscar negarse a seguir intentando lo que ya no se puede revertir, además de desear reencontrarse con André, con tristeza se resigna al hecho. Después de la toma de la Bastilla, él es reclutado perteneciendo a la Guardia Nacional, liderado por Lafayette, encontrándose en una de sus guardias al padre de Oscar, a quien le dice que debe irse del país lo más pronto. El general, a pesar de entender el camino que su hija tomó, comenta que también él tiene el suyo, el cual es el de servir a los reyes para siempre, mencionándole que su esposa ha fallecido de la tristeza por lo ocurrido con Oscar. Alan, continuando con su camino, tras escuchar por unos hombres y Rosalie que la familia de la hermana de Oscar estaba en peligro, logra ver que el carruaje donde ésta se encontraba junto a su esposo e hija está siendo atacado por los pueblerinos, quienes intentaban por todos los medios que más nobles no escapen como los reyes, acercándose a ellos para mencionar a la gente que aquella familia es de la gran Oscar, la líder del ataque a la Bastilla, haciendo que las personas los dejen en paz. Alan fue agradecido cálidamente por ellos, sintiéndose bien de haber ayudado a la familia de su capitana, de la mujer por la que también hubiera dado su vida, aparte de su hermana.
Asimismo, dentro de la multitud, encontró al ex novio de Diana. Sí, el execrable hombre que la abandonó por otra. Este tipo estaba junto a su esposa embarazada, tratando de fugar del país. Y eso Alan no lo iba a permitir fácilmente, tomando su arma para atacarlo, al recordar la tragedia. Al reconocerlo, el hombre le suplica que no lo ataque, saliendo su esposa del coche a defenderlo. Sin embargo, las palabras de André acerca de que los oficiales no deben actuar con sus emociones llega a su mente, procediendo a dejarlos irse, pensando en que ha perdonado al hombre como lo hubiera hecho su hermana. El conde de Mirabeau fue representante de la provincia de Provenza, un noble que defendía a los plebeyos. Aceptó apoyar a Robespierre, uniéndosele al escuchar su discurso acerca de que el tercer estado representa a casi todo el país. Sin embargo, a pesar de su aparente buen corazón, fue un traidor que secretamente apoyó a la familia real. Falleció en abril de 1790, poniendo a los reyes a pensar en su próximo escape, ya que temían que el pueblo se entere del verdadero propósito del hombre. Robespierre. La animación nos relata la mayor parte del desempeño de este hombre, que desde cero se convirtió en el gobernador de Francia. No obstante, en el manga, aparte de ello, se cuenta sobre su pasado, en donde se menciona que su madre falleció cuando era un niño de 6 años y su padre lo abandonó junto a sus hermanitos, creciendo prácticamente solo con toda la carga para un niño de su edad. Al no tener en quién apoyarse, se dedicó enteramente a los estudios, soportando el dolor de ver que sus compañeros de clases tenían una familia, mientras él ni siquiera poseía dinero para comer y mucho menos para vestir. Saint-Just. A diferencia del anime, en donde mayormente se nos muestra como un hombre rebelde y extremista que solía cometer fechorías, en el manga, este tiene una mejor participación. Su primer encuentro con Oscar fue en la Asamblea General, cuando tan solo tenía 22 años. La comandante pensó que este era en realidad una mujer, por su esbeltez y belleza. Luego, ambos se vuelven a encontrar en casa de Rosalie, donde Bernard lo presenta como su familiar lejano. En el lugar, el hombre quiso atacar a Oscar, supuestamente creyendo que ella había acudido al domicilio para arrestarlo, ya que es un hombre buscado según él. Pero Bernard le da un pequeño golpe, enfatizando que el joven escapó de su casa para escribir novelas subidas de tono. Cuando comenzó la revolución, él escapa a su pueblo, diciendo a Bernard y a su esposa que volverá como representante de la provincia Picardy, y a los 23 años se le nombró comandante de la Guardia Nacional en la prefectura de Aisne. Saint-Just respetaba profundamente a Robespierre. Sin embargo, más adelante su frialdad lo haría apodarse el Arcángel de la Muerte,
pereciendo junto a su ídolo a la edad de 26 años, tras cargar sobre sus hombros el deceso de miles de inocentes. Napoleón Bonaparte. El día en que los delegados junto al pueblo se juntaron en la cancha de tenis, en donde se ofreció un discurso lleno de pasión a fin de conseguir los ideales de libertad e igualdad, Óscar se cruza con un joven veinteañero, perteneciente a la artillería de la Fere, llamado Napoleón Bonaparte, futuro emperador de Francia. Su mirada la congeló, mencionando ella que aquellos ojos son los de un emperador. Luis XVI. Al conocer el rey XV a la futura reina, una joven tan hermosa, este le presenta a su nieto, a quien lo obliga a darle un beso. El manga nos dice en un párrafo que la actitud evasiva e indiferente de Luis XVI hacia su futura esposa tenía una explicación, la cual es que siempre había sido guiado por gente que pertenecía a la facción antiaustriaca, por lo que no es de extrañar que la haya descuidado hasta que el amor lo conquiste. Además, también sabemos que era tímido, se sentía inferior y tenía problemas físicos que le impedían consumar su matrimonio, habiendo tardado años en poder traer herederos. En el anime no se dice cómo la gente se expresaba del rey, más solo de su esposa. Sin embargo, el manga nos muestra que era un hombre amable con las personas, no despilfarrando el dinero o estando involucrado en escándalos, lo cual los mismos soldados lo confirmaban, pues solía pedirles con sencillez que contraten a personas del pueblo para ciertos trabajos, en donde les pagaría bien, soliendo usar su único abrigo. Respecto a su relación con María Antonieta, el rey, al enterarse por la propia reina que no lo ama, para sí mismo admite en llanto amarla mucho, recordando que desde que la vio, él no podía dejar de ver su brillo junto a su radiancia. Sin embargo, debido a su inseguridad, no fue capaz de expresar sus sentimientos, habiéndole siempre rechazado, por lo que le agradece que como reina haya cumplido con su deber de darle herederos, no culpándola de querer encontrar su felicidad como mujer. Lastimosamente, el temor, la poca autoconfianza y desinterés por gobernar con mano recta y firme al país trajo como consecuencia que sus indecisiones y decisiones que venían por parte de otros nobles levanten a las masas que ya no soportaban seguir viviendo bajo un mandato que se preocupaba de cualquier cosa menos de ellos, conllevando a que se erradique la monarquía, haciendo de Francia una república y quedando éste sin poder alguno, siendo destituido de su título para luego de un tiempo ser llevado a la guillotina. En sus últimos momentos, se despide de su familia, pidiéndole a Luis Carlos que pase lo que pase, no planee venganza hacia el país, siendo su último deseo, además de decirle a sus ciudadanos que él no ha cometido ningún pecado y perdona a las personas que lo llevaron a su fallecimiento.
Hans Axel von Fersen. En el manga, Fersen expresa con profundidad ante Oscar su dolor e intentos por tratar de olvidar a María Antonieta, no teniendo ningún inconveniente en mostrarle en varias ocasiones sus lágrimas cargadas de miedo, incertidumbre y culpa que lo invadían en todo momento, ya que era consciente que estaba cometiendo traición al rey junto a la familia real. Él regresa de Suecia mucho antes de las conspiraciones de Polignac a Oscar, habiéndose dado cuenta con antelación de que la madame era peligrosa, advirtiendo a su mejor amiga que se cuide de esta. El sueco siempre fue honesto al confesar a Oscar que las decisiones que tomaba de irse lejos eran debido a no poder soportar la agonía de saber que ponía en peligro a su amada, al ser objeto de escándalos, provocando que la comandante, tras haberse dado cuenta de sus sentimientos, tome tales palabras como cuchillos que la atravesaban. Fersen fue fiel a la reina hasta su último momento, no importándole regresar de la guerra por la independencia de Estados Unidos para quedarse para siempre en un país que no es suyo, solo para estar a su lado y tratar de protegerla. Así, solo pueda obtener de ella el verse a escondidas. Desafortunadamente, su retorno fue tardío, no pudiendo ayudarla mucho con respecto al odio que ésta ya se había ganado por parte de algunos nobles y todos los ciudadanos, quienes no soportaban escuchar sobre la reina o la nobleza, quedándole tras el estallido de la revolución el hacer todo lo posible para ayudarla a escapar junto a su familia. En el manga se nos muestra todo el proceso de planificación que tuvo junto al coronel Buell para lograr con éxito el escape de la familia real, ya que no podía concebir la idea que ésta viva en un palacio como el de Tullerías. Pero su mayor error fue confiar plenamente en las palabras de tal general, quien le dijo que no se preocupe por pensar que la gente iba a sospechar de las tropas que se encontraban cerca a París. Debido a ese error, más el de haberse perdido en las calles de París, llevando en el carruaje a los reyes, sus hijos, la hermana menor de Luis XVI y la tutora de los niños, la ejecución del plan se atrasó. También otro error fue el haber aceptado que el rey le pida irse a principios del camino de escape, para no involucrarlo en futuros problemas, fallando todo. El 20 de junio de 1791 fue el día en que atraparon a todos, siendo regresados a París en el peor y último viaje de retorno de sus vidas. El hombre intentó en 2 ocasiones más el tratar de salvar a la familia real. Sin embargo, en la segunda los reyes rechazan el huir, diciendo que aguantarían con dignidad hasta el final, agradeciéndole Luis XVI su lealtad y despidiéndose Antonieta de él para siempre. La tercera ocasión ocurre cuando la reina se encontraba encarcelada, próxima a sus días finales, en donde es visitada por el coronel Yarges, quien, a la vez, fue enviado por Fersen para sacarla del lugar.
No obstante, el plan constaba de que solo se pudiera salvar ella. Por ende, ésta rechazó tal ayuda, dándole al coronel el anillo que su amado le había dado en su última visita, con el grabado de la familia Fersen como símbolo de que ella siempre será su esposa, para que se lo entregue como un último obsequio, junto a la frase de «Todo me lleva a tu lado, más un te amo». Tras el deceso de su único amor, Fersen gobernó en su país con total frialdad, por el hecho de odiar a la gente que el 20 de junio atrapó a la familia real, no perdonándose el haber aceptado irse del lado de su amada aquel día, cuando el rey se lo pidió. Coincidentemente, su fallecimiento se dio en la misma fecha, a manos de sus ciudadanos. María Antonieta. El manga comienza introduciéndonos con más detalle a una María Antonieta de tan solo 11 años, la cual era una niña muy traviesa e inquieta que no le gustaba estudiar absolutamente nada, prefiriendo hacer lo que a los niños les gusta hacer, que es jugar. La pequeña solía escabullirse de sus clases, engañando a sus tutores, quienes, a pesar de ser víctimas de sus bromas, la amaban, y es que era totalmente encantadora. Ella aprendía literatura, lengua, historia, música, baile, canto, entre otras lecciones que la amoldarían para convertirse en una futura reina. Su madre también la adoraba, pero a la vez le preocupaba que ella no tomara en serio sus clases, ya que no podía destacar en alguna de sus enseñanzas. Sin embargo, cuando veía su innato encanto, delicadeza y linaje, sabía que de igual manera sería aceptada. La evidente belleza de María Antonieta siempre resaltaba que hasta se dice que un pequeño Mozart le propuso matrimonio tras visitar el palacio de Schönbrunn. Cuando la emperatriz aceptó que se propusiera a su hija en matrimonio con el nieto del rey de Francia, Luis XV, a fin de formar una alianza política y éste aceptara, mandó al conde de Mercy a publicitar a Antonieta por todo París, esparciendo buenos comentarios, así como repartiendo su retrato, para que la gente sepa que no hay otra mejor candidata a la corona que Antonieta. Cuando la joven se enteró de su compromiso, no le hizo mucha gracia, mencionando a su dama que leyó que los futuros esposos deberían enamorarse antes del matrimonio, preguntándole el por qué debería casarse con un desconocido cuando desea realmente enamorarse. La emperatriz, conociendo la personalidad de su hija, le angustiaba que no se convirtiera en buena reina. Así que se la llevó por los últimos meses a sus aposentos para que aprenda lo que comprende obtener un cargo bastante importante, con el objetivo de que sea un modelo a seguir. Tras casarse y ser presentada ante la corte, la joven, aún princesa, se sentía bastante abrumada de las ceremonias y actos protocolares que constantemente se realizaba, siendo lo peor que ni siquiera tenía privacidad en sus aposentos, ya que todos sabían
lo que ella y su esposo hacían desde cuando despertaban hasta cuando dormían, añorando ella la libertad que tenía en Austria. Al transcurrir los capítulos, podemos saber más de los sentimientos de la monarca, confesando esta para sí misma el no tener con qué ocio llenar su día, teniendo miedo de estar aburrida, ya que vendría a su mente la soledad que la rodeaba. También se apegó mucho a Polignac porque ésta la trataba como una madre o hermana mayor, haciéndola sentir como ella misma y no como reina. Por ello, le dolía mucho el pensar que la mujer la estaba usando, porque era su calma y la hacía olvidar de la rigurosidad de la corte. Al haberse encontrado casualmente con Fersen en el jardín, en donde ambos se dejan llevar por todo lo que contenían dentro, ésta le dice que por primera vez en su vida conoce la felicidad de ser consumida con pasión por un hombre, sintiéndose viva. Asimismo, al haber recibido a Oscar en una audiencia que la comandante misma solicitó y escucharla pedirle que no se ponga más en peligro por todo lo que se murmuraba de ella con Fersen, así como de las apuestas, la reina le responde que al parecer se ha equivocado en pensar que ella puede comprender sus sentimientos con el corazón de una mujer, contándole que desde muy joven fue obligada a asumir un puesto pesado, olvidándose que es una mujer, mencionando que primero es una mujer y segundo, la reina. También María Antonieta le confiesa a su querida Oscar el respetar mucho al rey por su sabiduría y gentileza, pero no lo ama, siendo su primer amor el sueco, quien hacía que su sangre brote con pasión. La monarca revela que siempre está muy desesperada en olvidar el vacío de su matrimonio, siendo ese el motivo por el cual se viste, baila y canta hasta colapsar del cansancio. Al comprender que su amor nunca podría florecer, se convierte en madre, volviendo a sentir la felicidad al criar a sus hijos. Sin embargo, siempre pensaba en el conde, y tras verlo, después de que éste se fuera como ayudante de campo en la guerra, apoyando a Estados Unidos, inmediatamente empieza a hacerle caso en todo lo que él le pide, comenzando a cortar lazos con Polignac, solo confiar en Oscar y Mercy, así como el dejar de gastar, ahora sí sabiendo cómo funcionan las cosas y de dónde proviene el dinero. Pero su madurez llegó muy tarde, pues los nobles y el pueblo la detestaban por sus malas decisiones. Y así ella haya cambiado, cada paso que daba siempre era mal visto por cualquiera, en donde sentían que sus intenciones siempre eran malas. Al darse cuenta que ya no era querida por ningún lado, pensó en que sacrificó su felicidad por el país sin obtener nada a cambio más que odio. Después vemos que sigue viéndose con Fersen cada vez más a escondidas e incluso le confiesa al rey que ama al sueco. Esto ocurrió cuando vienen de visita los hermanos del rey,
el conde de Artois y el conde de Provenza. Estos se encontraban hablando a lo lejos, y mientras ella se acercaba al lugar para saludarlos, logró escucharlos, estando oculta, decir que su primer heredero perecerá pronto, junto a que no piensan dejar que el segundo llegue al trono, suponiendo que ese niño no es del rey, haciendo que ella se retire enfadada, llevándose a sus hijos. Luego, el rey recibe una carta en donde se le pide que abra los ojos, ya que su esposa y Fersen lo han estado engañando desde hace 10 años, teniendo una relación secreta, añadiendo que su hijo Carlos no es de él, provocando que estalle en llanto y se dirija a hablar de ello con la reina. Tras leer la misiva quedando indignada, María Antonieta le menciona que le dirá a Fersen que se vaya de Francia, pero el rey le dice que él es uno de los pocos nobles en los cuales ellos pueden confiar, haciendo que ésta se ponga a llorar y le confiese que ama al conde, mas nunca han tenido una relación de esa profundidad, como se cuenta en la carta, jurándole que Carlos sí es su hijo, dejándolo helado y lleno de lágrimas. Al preludio de la revolución, debido a las grandes masas que solicitaban que nuevamente se coloque a Necker como ministro de Finanzas y se traiga a los parlamentarios que habían sido exiliados, acepta doblegarse a regañadientes. Sin embargo, decide llamar a tropas de diferentes lugares para que la multitud no se siga intensificando y así se pueda revertir la situación, queriendo que la realeza nuevamente tome el control. Cuando Oscar le pregunta el por quién hace ello al querer pelear contra su gente, ella le contesta que lo hace por sus hijos, su posición y los nobles que aún la respaldan. Pero la comandante de la fuerza francesa le indaga directamente por Fersen, haciendo que ésta le confiese que vive por él, ya que lo ama demasiado y su amor no ha cambiado ni un poco en todo el tiempo transcurrido. Antonieta, a pesar de haberse dado cuenta que debe actuar como reina, no quería humillarse ante nadie, pudiendo su orgullo más que aceptar la realidad. Por ello, empieza a odiar a su gente, diciéndose que ya les han dado lo que pedían, no queriendo dar más por el miedo a que ella y su esposo pierdan poder. Por consiguiente, está de acuerdo con que el ministro Necker sea echado. Después de haber fallado el plan de escape de Fersen, siendo todos traídos de vuelta en un viaje de retorno del terror, ella envía a su amado un anillo hecho a su medida, con el grabado del escudo de la familia real como símbolo de su amor, creyendo ya no volver a verlo nunca más. Pero fue visitada nuevamente por él, lo cual la deja sorprendida y conmovida, ya que esto implicaba que su amor era tan grande que no le importaba al hombre el tener que estar en constante peligro, dándole un anillo con el grabado del escudo de su familia, significando ello que ambos son esposos para siempre. Él intenta planear nuevamente un escape, pero el rey y ella deciden rechazar su ayuda, prefiriendo vivir
hasta el último día, desempeñando con madurez sus posiciones. Es entonces que María Antonieta, al no querer que su amado se siga arriesgando estando en el país, le pide que se vaya, acompañándolo a la puerta de salida, despidiéndose de él para siempre. Para el momento en el cual fue trasladada a la torre del Temple junto a su familia, su esposo es mandado a la eliminación, lo cual la hace sufrir mucho, porque aunque no lo amaba, lo quería. A quedarse sin esposo, trató de hacer pasar en lo posible una buena estadía a sus niños. Sin embargo, al ser arrancada de Luis Carlos, empieza a gritar que ya le quitaron todo, no habiendo un sentido en tener que ser separada de éste. Pero los hombres le dicen que está en lo correcto, añadiendo uno que también tuvo un hijo, el cual falleció por no poder alimentarse bien, dejándola callada. Luego es separada de su hija y cuñada. En el momento del juicio, la ex reina contesta con honestidad, no siendo creída por el público ni el juez mayormente. Pero una acusación realizada por un hombre la dejó con demasiado dolor, tratándose esta de que Luis Carlos había confesado que su madre había ya saben lo que quiero decir, de él cuando se encontraban aprisionados. Estando muy mal emocionalmente, se dirige a las mujeres asistentes, mencionándoles de tal atroz acusación, siendo apoyada por estas. En el lugar se le indica que es sentenciada al mismo final que su esposo, sintiéndose aliviada de que todo el sufrimiento por fin acabe pronto. Lastimosamente su hijo, al ser pequeño y ser criado por personas que probablemente odiaban a su madre, olvidó acerca de su pasado. Siendo trasladada a la prisión conserje, la cual se encontraba en muy malas condiciones, en su soledad se la pasaba llorando, teniendo un retrato y un mechón de cabello de Luis Carlos, que había escondido en su corsé. Afortunadamente, Rosalí estaba a su lado cuidándola, haciendo lo mejor posible para que ésta pueda vivir dignamente, como el de cepillar su cabello, colocarle cobijas calientes para el frío y traerle sopa preparada por sus propias manos. También habían personas de la prisión que la querían, tratándose de unas señoras y un guardián. Un día recibe la visita del padre de Oscar, quien fue mandado por Fersen para ayudarla a escapar. Pero al tratarse de que solo ella pueda liberarse del dolor, dejando a sus hijos atrás, optó por quedarse, procediendo a entregarle a él el anillo que le dio su amado, junto a sus últimas palabras, las cuales eran: el todo me lleva a tu lado, procedido por un te amo. María Antonieta procede a escribir una carta a su querida cuñada, a quien le cuenta que pronto se irá a encontrar con su esposo, agradeciéndole y disculpándose por todo lo que sin querer les ha ocasionado a ella y a sus conocidos, esperando que su carta realmente llegue a su destinataria. En su último día, es tratada muy cruelmente en su camino a la ejecución, habiendo sido su cabello cortado.
En medio de la multitud que esperaba ver su final, se encuentra con Rosalí, quien, al tener su lazo, le pregunta el qué hacer con este, respondiendo ella que lo guarde como un recuerdo. Estando a segundos de su fin, recuerda sus días gloriosos. La princesa María Teresa. La primogénita de María Antonieta fue la única que se salvó de un trágico final. Después del fallecimiento de sus padres y tía, estuvo recluida en la prisión del Temple hasta que en el año 1785 fue liberada para ser llevada a Viena, gracias a un intercambio de prisioneros. Por lo tanto, volvió al país de su madre, a la corte de Viena. Gerode, el pretendiente de Oscar. Todos sabemos que Gerode, en la animación, siempre actuó prudente y en silencio con Oscar, haciendo que ella se sorprenda al saber que su padre le había permitido ser su pretendiente. Pero si a pesar de haberlo visto poco, nos sorprendió saber sobre sus sentimientos, en el manga es peor, pues él casi no aparece, pasando por poco totalmente desapercibido, hasta el día en que Oscar regresa a su residencia junto a André y la abuela le comenta que su padre desea casarla. Sin embargo, en las historias extras, la autora nos cuenta sobre él, así que les comento. Él es el segundo hijo de una familia con muy buena posición social y económica. Sin embargo, fue criado por unos padres adoptivos en un pueblo, ya que su madre biológica estaba más enfocada en sus amantes. Su hermano mayor era un ejemplo para su familia, por haber seguido las reglas de la sociedad, siendo una de ellas el del casarse. Contrario a su hermano, Gerode siempre ha tenido una personalidad introvertida, haciendo creer a todos que no estaba interesado en ninguna mujer, siendo su única afición el leer junto al practicar con su espada. Pero al ser un elegante noble, era admirado por muchas mujeres que lo veían como un soltero codiciado, aunque cuando alguna trataba de acercársele, era evitada. Un día conoció a una pequeña Oscar, de quien no se había imaginado si no le comunicaban que era una mujer, llamándole la atención el por qué ella sería la guardia de la futura reina a una edad tan temprana. Por ello, la reta a un duelo de esgrima a fin de confirmar esas habilidades, siendo derrotado. Desde ese momento, él comenzó a sentirse interesado en ella, siguiendo sus pasos y estando de acuerdo en que años más tarde sea su comandante, por lo que podemos deducir que el elegante hombre ha estado enamorado de Oscar desde hace mucho tiempo, manteniendo su amor en secreto, más en secreto que André. Cuando aparece la hermana de Fersen, Sophie, y es invitada por la reina a una fiesta de la corte, esta va en compañía de su hermano, siendo ese baile en el que Oscar se vistió como una mujer, con el propósito de despedirse de Fersen. Para Sophie, la hermosa mujer no había pasado desapercibida, porque sabía que se trataba de Oscar. Por ende, no le ponía contenta el saber que su hermano había decidido no casarse jamás, por su amor imposible con la reina.
deseando que mire más allá, en donde encontrará a una bella dama que lo quiere. Esa noche, mientras Oscar y Fersen se encuentran bailando, Sophie le dice a Jerode, quien estaba a su costado, que aquella hermosa mujer es Oscar, quedando anonadado y a la vez molesto por saber que su comandante se había vestido así para el conde. Cuando la hermana cumple el papel de intermediaria a regañadientes entre su hermano y Antonieta, casi es detenida por un guardia, quien pensaba que era sospechosa, pero fue salvada por Jerode, quien le dio un beso para hacerla pasar desapercibida. La lleva a su habitación, en donde ambos conversaron hasta el amanecer, empezando a llevarse muy bien. Al Oscar renunciar a la guardia, Jerode supone el motivo, doliéndole su partida. Sin embargo, cuando ella le dice que probablemente se vuelvan a encontrar en algún momento, pensó en que definitivamente sería así, teniendo la idea de pedir su mano. Cuando la comandante de la Guardia Francesa se entera de que la querían casar con alguien, procede a dirigirse a ver al hombre que osa querer atarla, pensando en que debe ser alguien que desea tener riqueza o rango, dándose la sorpresa de que se trata de su ex súbdito. Le confiesa que se siente alegre de que su padre le haya permitido pretenderla, añadiendo que no vaya a creer que él desea rango, ya que desde que la conoció siempre la ha visto como una mujer. El general le indica que es momento que ella traiga a un heredero a la familia, teniendo en mente retirarse para poder dejar que ambos se encarguen de todo, provocando que Oscar enfurezca. Al retirarse Jerode, se encuentra con André, diciéndole que siente envidia de que haya estado y esté siempre con Oscar, pero agrega su veneno, indicando que él es un plebeyo que aún así tiene permiso de ingresar a la corte, empeorando todo al preguntarle si ha leído el libro llamado La Nueva Eloísa de Rousseau, comentando que su corazón es tan generoso para permitir a su esposa tener un sirviente, uno que la anhela, haciendo que André se sienta insultado, lanzándole en la cara la bebida de chocolate que iba a dársela a Oscar. Tal libro trataba de una noble que se enamoró de un plebeyo, pero a sus padres jamás aceptar tal relación, se rindió casándose con un noble, uno que casualmente reclutó a un tutor para ella, tratándose de su verdadero amor. Al final de sus días, ella pudo confesarle a él que lo amaba. La comandante se niega al compromiso, pero su padre actúa como si no la entendiera, diciéndole que se realizará un baile para que ella pueda elegir al hombre que desee sin escatimar gastos. Así que Oscar toma en serio su palabra, gastando mucho dinero en tal fiesta, con el objetivo de dar la contra a su padre. Es así que manda a producirse un traje muy caro, pero de militar, haciendo que los asistentes queden decepcionados al no poder verla vestida como mujer. Pero ahí no acaba todo, porque ella empieza a bailar con mujeres, aquellas que pertenecen a su club
de fanáticas, quienes quedan embelesadas de compartir con ella. Además de que algunas tuvieron la suerte de hasta ser besadas por la comandante. Y por si eso no fuera poco, llegaron más invitados, tratándose de los integrantes de la Guardia Francesa. Obviamente Oscar no bailó con Jerode, que sería el primero con quien lo haría, haciendo enfadar mucho a su padre por su actitud rebelde. Ella, llena de risa por la travesura que acababa de cometer, sale del salón encontrándose con su pretendiente, quien le habla muy bonito, mencionándole que deje de soportar todo sobre sus hombros para dejarle esa carga a él, pudiendo brindarle su pecho, el cual le dará esa protección y calma. Oscar, al estar últimamente estresada, vulnerable y sentimental, procede a bajar su guardia, debido a tales tentadoras palabras, logrando darle un beso. No obstante, ella lo aleja de inmediato, pensando en que aquellos labios no son iguales a aquellos que la besaron antes, refiriéndose a los de André, empezando a sentir una emoción en su pecho. Capítulos después, ella cita a Jerode para conversar, diciéndole que si realmente la ama, debe terminar su cortejo, porque hay una persona que no sería capaz de vivir si ella se casa con otro hombre, lo cual la haría infeliz. El pretendiente le pregunta si ella no va a casarse nunca por el bien de André, preguntándole si lo ama, a lo que ella responde que no sabe, porque siempre ha pensado en él como su hermano, aunque por dentro comienza a pensar que tal vez lo que siente por él es algo más, haciendo que Jerode se rinda, diciéndole que considere esta acción como su mayor prueba de amor, despidiéndose. Tras no hacer caso a las órdenes superiores de sacar a las personas del tercer estado de la corte, incluso teniendo el permiso de eliminarlas, Jerode es aprisionado en el cuartel, siendo despedido de su cargo. Al salir, él no comprende el accionar de su amada, yendo a Suecia a encontrarse con Sophie, en donde, como de costumbre, charlaron mucho de lo sucedido. Se despide de ella, preparando su regreso a Francia, en donde Sophie le pregunta el porqué de su motivo, teniendo en cuenta que su familia ya ha salido de tal país, como muchos nobles. Luego, ella entiende que el hombre deseaba comprender la razón por la cual Oscar cambió de bando. Antes de salir, le menciona que si llega a regresar con vida, le gustaría quedarse a su lado para siempre, recibiendo el consentimiento de la dama. Sin embargo, desde su partida, ya no se supo qué sucedió con él. Oscar François de Jarges. Oscar, como sabemos, desde su nacimiento ha sido criada como un hombre, obedeciendo tajantemente a su padre, por lo que siempre se estuvo preparando para cuando sea llamada para desempeñarse en un puesto de la Guardia Real, no negándose nunca a ser la escolta de María Antonieta, ni tampoco compitiendo por el puesto de comandante, ya que se le otorgó por ser la hija del coronel Jarges. Entonces,
se sentía cómoda con ese estilo de vida, ya que no había presentado inconvenientes, no teniendo ningún tipo de crisis existencial, hasta que conoce a Fersen, en donde al darse cuenta de su buen corazón, lealtad y sinceridad, sin querer se enamora. Es ahí que comienzan los problemas del corazón, el cual en el anime nos muestra su sufrimiento, pero en el manga estos sentimientos se nos detalla con más profundidad. Fersen la apreciaba demasiado, abriéndole su corazón al permitirle verlo llorar y confesarle los motivos de sus decisiones al querer intentar separarse de la reina, siendo honesto en todo momento al decirle que la ama demasiado. Cada vez que él hablaba sobre María Antonieta, ella sentía que tales palabras equivalían a objetos punzocortantes que atravesaban su pecho. Por ello, al entender que nunca podrá tener un espacio en su corazón, decide evadirlo. Sin embargo, al no saber de sus sentimientos, seguía comportándose con ella como si ésta no sufriera, confundiéndola mucho, porque solía acercársele muy de cerca, agarrándole de la mano hasta incluso tocarle los hombros. En el manga apareció la hermana del conde llamada Sophie, quien se sintió atraída por Oscar en un primer momento, al desconocer que era una mujer. Oscar la ayudó en un momento a regresar a la residencia de Fersen, en donde ésta le pregunta si los rumores de que la reina y su hermano se frecuentan son ciertos, ya que ello explicaría el motivo por el cual él no desea regresar a Suecia o casarse. Sin embargo, Oscar solo le dice que mientras María Antonieta esté en Francia, él no se irá del país. Tras llegar Fersen y marcharse la mujer, él toma del brazo a Oscar, recogiendo su cabello hacia arriba para poder cerciorarse de que su amiga era la hermosa condesa extranjera que acudió al baile en aquella ocasión, bailando con él, dándose cuenta recién de los sentimientos de la comandante, sintiéndose mal por no notarlo, imaginando lo que debió haberla hecho sufrir. Por ende, él es la persona que le pide no verse más, dejándola desconcertada y provocándole más dolor. Ambos se despiden como buenos amigos, pensando Oscar que sabía que la separación tendría que llegar algún día. Tras sufrir del mal de amores, ella empieza a encontrarse melancólica, recordando sus momentos felices de la infancia, en donde era feliz y no tenía las preocupaciones de un adulto. Siendo ahí que André le interroga si vio al sueco, empezando a agarrarla fuertemente de los brazos, sucediendo los mismos eventos de la animación, en donde de una manera nada adecuada le confesó su amor. Después de tomar la decisión de irse de la Guardia Real para ingresar a la Guardia Francesa, el padre de Oscar le pide a André unirse en el lugar para que cuide a su hija. Como ya sabemos, al igual que en el anime, al principio Oscar no es para nada bienvenida en su nuevo puesto, por ser noble y mujer. Pero en la animación, ella ganó respeto después de pelearse con un grandulón y con Alan,
así como sacar de la prisión a la Sale, quien vendió su espada por necesidad. En el caso del manga, los sucesos no ocurren tan rápido, ya que Oscar no quería usar la fuerza para hacerlos obedecer, porque si bien es cierto que al inicio se enfrentó a Alan y le ganó, esto no hizo que el hombre o los demás la respeten. El grupo seguía comportándose mal como unos rebeldes, perdiendo, entre comillas, sus espadas sin querer decir la razón o incluso no comiendo sus alimentos que les correspondía como comida diaria. Al conocer el motivo de todas esas acciones, a Oscar se le rompió el corazón, pues los hombres vendían sus espadas para que sus familias puedan comer o comprarse un par de zapatos por primera vez en sus vidas. Además, se encontraban desnutridos debido a que daban la mayor cantidad de sus alimentos a Diana, la hermana menor de Alan, a fin de que pueda alimentar a su familia. Debido a ello es que nunca los castigaba, sorprendiéndolos. Pero al ir un día el general Buell, estos no le dan el saludo adecuado y el hombre obviamente toma aquel comportamiento como un acto de mala educación, mandándolos a prisión, dándole a la vez una reprimenda a Oscar por no saber manejar a su grupo. La comandante, estando cansada mentalmente, solo procede a darles una bofetada, mencionándoles que ella nunca los castigó porque no quería obligarlos a hacer algo si en su corazón ellos no sentían el deber de hacer aquello, procediendo a rendirse, diciéndoles que renunciará en lágrimas. Esto hizo que los hombres, con excepción de Alan, despierten y le pidan que no se vaya, reconociéndola como su capitán. Oscar, en esos momentos, se encontraba bastante vulnerable, sentimental y abrumada. Y es que la situación del país no era nada favorable. Tuvo que rendirse con Fersen. Su equipo de la Guardia Francesa no se había comportado como debía ser. André se le había confesado y su padre pensaba casarla con Gerode o cualquier noble, sucumbiendo al alcohol, que era su aliado para sobrellevar tal panorama. Dentro de su mente habían pensamientos, reflexiones y sobre todo cuestionamientos, como el de qué sentido tiene el haber sido criada como un hombre, conseguir ascensos, victorias, renunciar a su feminidad, así como a su primer amor, para que su padre planee revertir todo aquello casándola con cualquiera a quien no ama. No obstante, después de hablar con su madre acerca de lo que su padre estaba haciendo y ésta le respondiera que ambos lo hacen para protegerla del verdadero peligro, que es estar en París en una situación peligrosa a punto de ocurrir un gran levantamiento, Oscar entiende sus decisiones, agradeciendo el no haber sido criada como mujer, es decir, bajo las costumbres de la época donde las damas tenían limitaciones. Respecto al amor entre ella y André, afortunadamente en el manga, ambos tuvieron más tiempo juntos. Y si se preguntan cuándo empezó
el cambio en la forma de pensar de la comandante, pues les comento que este se fue dando lentamente. Oscar poco a poco fue pensando en André como en un hombre más que como su hermano, dándose este proceso de manera pausada, en donde las acciones del joven la hacía preguntarse sobre sus sentimientos. André la protegía, era su mano derecha, participaba hasta en los planes más inimaginables, como el de disfrazarse del enmascarado, perdiendo su vista. La conocía muy bien y ya le había confesado su amor. Él ya era todo un hombre, y no ese niño con el que solía jugar. También fue de mucha ayuda que Yerode la haya pretendido, porque con sus preguntas directas sobre André, ella pudo darse cuenta que veía a este como alguien más que su hermano, no deseando sentir los labios de otra persona que no fueran los de él. Desde aquel momento se fue cuestionando constantemente. Sin embargo, cuando cometió traición al negarse a sacar de la corte a los delegados del tercer estado y su padre intentara eliminarla por haber deshonrado a la familia, así como haber desobedecido a los reyes, André estuvo ahí para defenderla, pidiéndole al Señor que mejor lo desaparezca a él antes que a Oscar, ya que no soportaría vivir tal dolor. Con este accionar del joven, más toda la preocupación que llevaba dentro por una pronta rebelión, se rindió, pensando en que es y siempre será una mujer, quien no tiene poder alguno, no pudiendo salvar a sus hombres por ella misma, siendo ayudada por la reina al no ser acusada, y por André, que si no fuera porque siempre está a su lado obedeciendo sus órdenes y acatando sus ideas, no hubiera podido lograr tanto. Con esta reflexión, procede a hablar con él, diciéndole que lo ama, dejándolo en shock. Ella añade que necesita a alguien en quien confiar y en quien apoyarse, siendo la clase de mujer que desea que le complazcan el corazón, preguntándole al hombre si sabiendo todo ello aún la amará, contestando este con unas melosas palabras que lo hará. Por ende, en la residencia Yarges, ellos se convierten en pareja, procediendo a darse un beso. Oscar contrató a un pintor para que la retrate, pero en una de las visitas en donde se avanzaría la pintura, ella empieza a sentirse mal, procediendo a toser, viendo los rastros de tinta roja en su palma, asustándose. Cuando el artista terminó su obra, todos quedaron embelesados de tal arte, a excepción de André, a quien la vista se le había ido por completo. En ese momento también, la comandante empezó a sentirse mal, yéndose de inmediato a su habitación. Notando que su salud empeoraría pronto, le pide a André que la visite en la noche, en su habitación. Al llegar al oscurecer, Oscar le dice que desea convertirse en su esposa, queriendo entregarse completamente, respondiendo él que también desea aquello, sucumbiendo ambos ante la pasión. Ellos parten a París, asumiendo la orden
de solo marchar en la ciudad con la guardia. Pero luego, al ser ella ordenada de atacar a la gente, procede a renunciar delante de sus hombres, quitándose su medalla, siendo seguida por ellos, tomando partido por el pueblo en nombre de la libertad e igualdad. Luchando contra la tropa alemana, François y Jean son eliminados, procediendo ella a ponerse mal, y al André estar ciego, cree que algo le ha sucedido a ella, distrayéndose y recibiendo el ataque mortal. Sabiendo que su esposo estaba gravemente herido, además de invidente, Oscar no es capaz de seguir liderando la tropa, dando la posta a otro soldado, siendo consciente de que su accionar no era el correcto. Junto a Alan, separan a André del peligro. Sin embargo, este pide agua, yendo ella a conseguirla. Al regresar, lo encuentra sin vida, dejándola bastante inestable, pidiendo que la ataquen, rogando a Dios que le arranque sus sentimientos para convertirse en una piedra. Pero en ese instante, recuerda que André le dijo que los oficiales no se rigen por sus sentimientos, respondiéndose en que su dolor se debe a que es un ser humano. Por un momento y debido a que estaba acostumbrada a tener a André a su lado, sin darse cuenta, empieza a hablarle, dejando a todos sorprendidos. Pero luego toma conciencia pidiendo a sus hombres que la dejen llorar por un momento antes de seguir continuando. Cuando la guardia se une a los pueblerinos en la lucha de la toma de la Bastilla, Oscar es terriblemente atacada por tratarse de la líder del equipo que daba pelea al enemigo. Alan la protege para llevársela a un lugar seguro, encontrándose a Rosalie, quien desea con toda su alma que su amada Oscar sea tratada lo más antes posible. Pero ella quiso que la dejen ahí al saber que no se podía hacer nada, además de querer reencontrarse con André. Justo en ese instante, la Bastilla se rinde y al escuchar que vencieron, procede a esbozar sus últimas palabras, siendo «Viva Francia». André Grandier. En los primeros capítulos del manga y del anime, André es un personaje que actúa como un amigo leal que admira a Oscar y que al darse cuenta que la brigadier tenía cierta inclinación por Fersen, empezó a hablar sobre sus sentimientos en su mente. En la animación, su expresión es más reservada, hasta más avanzada la historia. Sin embargo, en el manga, él le confiesa a Rosalie, tras verla sufrir por su amor unilateral por la brigadier, lo mucho que sufre por Oscar, posicionando su dolor como uno peor que el de ella, por tener que siempre dar un paso atrás y aguantar el presenciar que otro hombre capture su corazón, adicionando que se ha estado aferrando a la esperanza de que algún día Oscar note sus sentimientos, maldiciendo cada día el hecho de que ambos nacieron en diferentes posiciones. Al seguir transcurriendo la historia, él demostró su afecto en más ocasiones. Por ejemplo,
cuando él y Oscar se vieron involucrados en una pelea con los pobladores dentro de una taberna por el hecho de ser nobles, siendo golpeados y quedando ella inconsciente. En el anime, la lleva a casa apoyándola en sus hombros, pero en el manga, André la lleva en sus brazos, no sin antes mirarla y darle un beso en los labios. Luego, su sufrimiento por nunca poder estar al lado de Oscar se va incrementando notoriamente, haciéndolo a veces perder la cabeza. Y por lo mencionado, llegamos a otra diferencia, que es la de la noche en donde pierde el control. Me refiero al suceso de cuando Oscar y Fersen se separan. Oscar, estando pensativa en la oscuridad en su residencia, recuerda con André sobre su infancia, en donde toca el tema de cómo llegó a vivir con los Yarges tras perder a su madre. Ella comienza a ponerse melancólica, preguntándose el por qué el tiempo ha pasado tan rápido, adicionando la interrogante del por qué los niños, al convertirse en adultos, sufren tanto, haciendo que André le cuestione si vio a Fersen, agarrándola fuertemente de los brazos, sucediendo lo que vimos en el anime, con la diferencia de que André no solo le dijo un te amo, sino se lo dijo muchas veces, detallando el por qué, como si estuviera recitando una poesía, a lo que Oscar solo podía pensar en que alguien venga a salvarla, pensando en Fersen. Desde lo ocurrido, ambos no tocaron el tema, y estando en la guardia francesa, que por cierto, André fue enviado por órdenes del padre de Oscar, Alan se percata de que su compañero tiene cierta afección por la comandante, en donde en reiteradas ocasiones le precisa que nunca podrá estar a su lado por las diferencias de las clases sociales, haciendo que André cada vez más se hunda en la miseria de tener que soportar aquel hecho y el saber que está perdiendo la vista del único ojo que le queda. André tenía una baja autoestima por saber su realidad, sufriendo por no tener ni siquiera el rango más bajo en la nobleza, para así al menos poder cortejar a Oscar, preguntándose constantemente el por qué su amor, que es tan grande, no puede ser suficiente. Pero como a veces en la vida te ocurren malos momentos y te siguen llegando más, André escucha que Oscar va a ser casada por su maestro, sintiendo aún más la desolación. Es por ello que después de haber tenido el altercado con Yerode, el cual les he contado hace un momento cuando hablamos de tal personaje, él procede a leer el libro de la nueva Eloísa, empezando a tener unas ideas turbias, sobre todo al recordar que Oscar le había dicho una vez que a veces el amor solo se puede dar en el mundo del más allá. Con esa desesperación de no querer tener que apartarse del lado de Oscar o de la toxicidad que había invadido su mente, André procede a servir 2 copas de vino, vertiendo un polvo el cual haría que él
y su amada perecieran, rogando a Dios que lo perdone por el acto que va a cometer, pidiéndole que lo mande directamente al infierno y a ella al Edén. André llora al saber que incluso falleciendo no podrá estar junto a ella. Pero en el momento en que se iba a cometer tal crimen, él se arrepiente, pensando en el juramento que antes se había hecho a sí mismo, que era el de otorgar su vida para proteger a Oscar. Por ello, le dice que no tome el vino, lanzándose hacia ella para evitarlo. Al recapacitar, él se siente aliviado de ver que Oscar está viva, diciendo para él mismo que se ha dado cuenta de lo hermoso que es verla de esa forma. Desde ahí, no intentó cometer alguna otra locura. Más bien, cuando el padre de Oscar habló diciéndole que será siempre el acompañante de su hija como una sombra, se sintió bien de escuchar tal palabra, ya que ese era su verdadero propósito, el estar siempre a su lado. Afortunadamente, su amor no correspondido llegó a ser correspondido, y es que su amada le dio la alegría de escuchar que lo ama, dándole una luz en la oscuridad que ya prácticamente estaba inmerso, debido a su condición. Sin embargo, aún se sentía inseguro, ya que cuando Oscar le pidió sellar su amor completamente, es decir, convertirse en su esposa, éste le interrogó si estaba bien con ello, ya que no tiene rango, estatus, dinero e incluso la fuerza para hacerla feliz, respondiendo ella que la fuerza bruta no hace al hombre, sino su amabilidad y genialidad. Con estas palabras, André se sintió pleno, consiguiendo lo que tanto había anhelado, convertirse en prácticamente el esposo de Oscar. Antes de empezar la lucha, su amada le dice que al término de todo se casarán, poniéndolo contento. Pero desgraciadamente la suerte no lo acompañaría hasta el final, yéndose su vista antes de empezar a luchar por el pueblo, en donde sus compañeros, al darse cuenta, decidieron ayudarlo con sus voces, a fin de que pueda desempeñar su puesto protegiendo a la capitana. Pero aunque todo iba relativamente bien en la batalla, el sentir a Oscar en peligro lo hizo distraerse, recibiendo mucho daño. Ella lo lleva a un lugar seguro junto a Alan, en donde empieza a pedir con voz moribunda que deseaba agua. Al Oscar ir en búsqueda del líquido, este esboza sus últimas palabras, falleciendo. Y bien, eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado el contenido. Y si es así, recuerda que puedes ayudar a este humilde canal con tu like, tu comentario o suscribiéndote. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!